Dale, ahí estamos. Vamos a empezar esta nueva parte de la Iglesia Bíblica y sus inicios históricos con una definición un poco más profunda del concepto de iglesia, a este término que conceptualizó a la comunidad humana en el espíritu, en la mente del Jesús histórico. Se le han atribuido a través de la historia y en las instancias culturales diferentes significados sociales. Esto se debe estrictamente a la polisemia de las palabras, es decir, a que una palabra cobra distintos significados según el contexto histórico y social en que se emite. Esa es la razón por la cual el concepto iglesia hoy en día es bastante percudido y significa diferentes cosas en la mente de un interlocutor. En primer lugar, se hará un análisis de los antecedentes históricos. Vamos a tratar de hacer hoy un análisis de los antecedentes históricos de los que presuntamente la iglesia primitiva pudo haber sacado pistas para su organización. Por otra parte, se va a revisar la estructuración en base a los carismas espirituales que permaneció en los dos primeros siglos y en la transición hacia un modelo de liderazgo jerárquico y piramidal al final del siglo segundo. Dando un salto en el tiempo, se considerará el estancamiento de este modelo piramidal hasta la Edad Media y el cambio de paradigma durante la Reforma Oficial y la Reforma Radical de los siglos XVI y XVII. Al fin se ingresará al concepto de iglesias libres, característicos de las iglesias de la Reforma Radical y algunas de las orientaciones de la época. Un poco ese va a ser el panorama que vamos a estar viendo hoy y que, bueno, con la ayuda del Señor vamos a tratar de abordar. Al estudiar los cambios históricos en la iglesia institucional, es común que quienes se enfrentan al texto del Nuevo Testamento se refieran al fenómeno de la comunidad o comunidades que allí aparecen como la iglesia del Nuevo Testamento o la iglesia primitiva. Esto está bien si deseamos referirnos genéricamente a la iglesia, pero el punto con el que seremos confrontados en este momento es que aún en los primeros siglos la iglesia no fue una en modalidad de gobierno, ni en composición étnica, ni en práctica de espiritualidad. Es decir, la iglesia no fue compuesta una, de manera única, en su modelo de gobierno, en su práctica espiritual o en su composición étnica. Vamos a tomar un momento para meditar sobre la siguiente frase de Juan Estrada en su libro La Iglesia, Institución o Carisma. Él dice, el Nuevo Testamento es lo más opuesto a presentar un modelo concreto de iglesia, legitimado por Cristo o por el Espíritu, y que hubiera que conservar de forma inalterable a lo largo de la historia. La unidad de la que podemos hablar es plural, y una pluralidad que no está exenta de conflictos dentro de cada comunidad. Y entre estas, la idea de una iglesia sin tensiones que forma una armonía unitaria no es válida ni histórica ni teológicamente. Es una idea en que se cae fácilmente cuando se hace una interpretación idealista de la historia, cayendo en el mito de un origen armónico y aproblemático al que sigue su perversión en un momento de la historia. Es la interpretación en la que se cayó frecuentemente cuando se acusó a Constantino de ser la causa de todos los males del cristianismo, como si los cristianos de los siglos anteriores no tuvieran nada que ver en el asunto. Es decir, vamos a tratar de lo que él está planteando, es que no hay un origen armónico, justamente el Nuevo Testamento nos va a revelar una mirada histórica en donde hay una pluralidad y donde hay tensiones, conflictos, donde vemos la realidad dinámica de la historia de la iglesia y no un origen armónico que después en algún momento se presentó alguna dificultad, como dice él, a veces que nosotros decimos, con la llegada de Constantino empezaron todos los males de la iglesia como si antes no hubiese habido ningún mal. Entonces esa mirada histórica no es la que vamos a tener. Esto nos indica que el Nuevo Testamento no debe ser tomado como un libro histórico, aunque registra acontecimientos históricos, sino que lo debemos reconocer o concebir
con un elemento que podríamos denominar proselitista, es decir, con la idea de proclamar el Evangelio, destinado a la comunicación de la historia de Jesús, por un lado, y como un texto educativo y formativo por el otro. Es decir, ninguno de los textos, registros o interpretaciones que los autores nos legaron son casuales o carentes de propósito, sin que por ello deje de ser inspirados. Hay una intencionalidad de predicar el Evangelio, de formar a través de la Escritura, y esa intencionalidad se ve en el Nuevo Testamento. Por eso no es que se trata de contar una historia objetiva, sino que lo que se trata de hacer es de compartir la palabra del Señor, la proclamación del Evangelio, y de compartir también la formación de cómo debe ser un cristiano. Este es el propósito que tiene. Y este propósito y esta intención la tuvieron los autores del Nuevo Testamento, sin que por ello deje de ser libros inspirados por Dios. Los diferentes estilos de política eclesial son resultado tanto de los procesos humanos en la historia como de la inspiración divina. No debe caerse en el débil subterfugio que muchos han adoptado para responder al tema de las diferencias eclesiológicas, argumentando que son solo producto de la maldad humana. Es decir, hay diferencias eclesiológicas, hay diferencias en la eclesiología porque la maldad humana estuvo. No es solamente la única razón. Ningún modelo eclesial está exento de perversiones y simultáneamente de buenas intenciones. Nosotros encontramos un ejemplo de ello en la primera división de pensamiento en el cristianismo, ocurrido entre judaizantes y no judaizantes en Hechos capítulo 15. No sé si recuerdan la historia de Hechos capítulo 15, cuando justamente había una tensión entre el cristianismo judaizante y el cristianismo no judaizante representado por Pablo y Bernabé. Y como muchos fariseos que se habían convertido al cristianismo decían que había que guardar la circuncisión y los principios de la ley para poder llegar a ser salvo, además de Cristo. Eso trajo una disputa, un debate largo, un conflicto, una tensión al momento de interpretar el Nuevo Testamento y en el origen propio de la Iglesia, hasta que llegaron a un acuerdo y hasta que llegaron a establecer ciertos criterios para decir qué era lo que se le iba a exigir a las iglesias gentiles. Pero todo eso llevó una tensión que había entre una forma de ser iglesia judeo-cristiana y una forma de ser iglesia no judaizante. Muy bien, otro de los elementos lo podemos ver en el encallecimiento de la espiritualidad que se detecta en 1 Corintios 11, 17 al 21. En 1 Corintios 11, 17 al 21 se nos habla de la Cena del Señor y cómo la Cena del Señor también había sido un motivo de disputa, porque algunos la tomaban como algo liviano y comían antes de participar de la cena y de compartir con otros. La espiritualidad allí se había perdido y se había encallecido. Por ello, cuando una estructura se asume como absoluta, puede convertirse en un arma mortal para los objetivos naturales de la Iglesia. El estudio de la historia de la Iglesia y la lectura cuidadosa de la Biblia ayudan a no cometer la ingenuidad que recuerda James Smart sobre los creyentes que llegan fácilmente a creer que las denominaciones son simplemente resultados de discusiones pecaminosas y que si nuestros antepasados hubieran sido más cristianos jamás se hubieran producido dichas divisiones en la Iglesia. Y por otro lado surge una peligrosa estrechez. Los miembros de una denominación en su lealtad hacia ella llegan a considerarla como la única iglesia verdadera y miran con desconfianza y disgusto a las otras denominaciones. O sea, podemos tener este doble elemento, esta ingenuidad que él establece de creer que las discusiones por denominaciones son por la pecaminosidad que hubo en el pasado, o de establecer una lealtad tanto a la denominación, de llegarla a considerar la única realidad y la única forma de ser iglesia. La extraordinaria unidad de la iglesia que se encuentra en el Nuevo Testamento está basada en el respeto a la diversidad siempre y cuando no atentara contra la vida física
y espiritual de las personas que la integraron. Nosotros en la primera parte hemos operado con el concepto de la neumaticidad propia de la Iglesia. En cambio, aquí somos interpelados por la faceta de la estructuración del grupo eclesial. Si las distintas formas de organización no fueron reveladas ni caídas del cielo, ¿qué criterio utilizaron los creyentes para estructurarse? ¿Dónde encontraron ejemplos básicos de organización? Es claro que la iglesia de la que habla Jesús en Mateo 16-18 no tiene forma concreta, ni las comunidades en los primeros capítulos de Hechos poseen cargos instituidos. Un estudio cuidadoso nos va a mostrar, permite descubrir que la iglesia como grupo humano debió haber buscado modelos mínimos de organización, un ejemplo influyente en la cultura de la época. Uno de ellos, de los ejemplos mínimos de organización que la iglesia buscó, que pudo haber tenido por así decirlo, su contraposición con lo de la época, es decir, su influencia de la época, es las asociaciones voluntarias romanas, que en general se encontraban para desarrollos filantrópicos, muy necesarios en una sociedad en donde estaba corroída por el individualismo, con las características de una logia o secta. Cabe destacar, mientras algunas de estas agrupaciones mantenían propósitos benéficos, otras se encontraban para propósitos perversos, tales como orgías u homicidios. Lo mismo sucedía con las religiones alternativas, entre las cuales la Iglesia era una más. La ley romana distinguía entre la religio bona, una religión que se permitía ser absorbida por la religión imperial, y la religio brava, una religión perversa, aquella que practicaba crímenes y era causante de la abominación de los dioses nacionales. Esta tipología era común debido a los cultos marginales del helenismo oriental que entraron al imperio en el siglo II, como la astrología, la prostitución sagrada, y que mantenían rituales secretos. Probablemente el cristianismo sufrió sus primeras acusaciones dentro de este marco contextual. Es decir, es interesante que el concepto de agrupaciones romanas puede haber tenido algún cierto grado de influencia sobre la forma en que el cristianismo se organizó. Y probablemente esta manera de dividirse la religión en religión bona, es decir, la que era participante de la actividad oficial e imperial, o religión perversa, que era aquella que se perseguía por las prácticas que tenía, la iglesia tal vez en un principio fue considerada dentro de este marco. Y fue justamente a medida que fue evolucionando en los primeros siglos también perseguida por no ser considerada parte de la religión imperial. Como la sociología lo ha demostrado, efectivamente, la unidad religiosa contribuye al mantenimiento de las sociedades humanas. Y esta es la razón por la que los romanos querían absorber toda religión local en su propio panteón. Pero aunque estas sociedades voluntarias y logias secretas tenían un tipo de organización más horizontal, con ciertas funciones parecidas a la de una comunidad cristiana, hay poca evidencia de su influencia sobre el modelo cristiano. Por eso decía que este concepto de agrupaciones romanas probablemente haya tenido muy poca influencia en el modelo cristiano. Más bien, el arquetipo más cercano lo ofreció lo que se denominó el oikos, que en griego se traduce como casa, es decir, el modelo de familia en la cultura greco-romana y en el modelo oriental. En este sentido, no puede ignorarse la importancia cultural de los grupos familiares en la sociedad antigua, guiadas por un pater familia que tenía poder de criar, vender o matar a sus hijos y esposas. Entonces es posible comprender el código doméstico paulino de 1 de Corintios 7, de Efesios 5 o de Colosenses 3, delineando una ética cristiana en grupos familiares en los que quizás el patriarca no fuera un converso o estuviera aprendiendo el cristianismo.
Es decir, algo que nosotros notamos para ver la estructura de cómo se organizó la iglesia en un primer momento es reconocer esta pluralidad que hubo y la podemos ver con un ejemplo bien establecido. Uno es, por un lado, lo que decía acá, el oikos, la manera en que la familia se estructuraba, teniendo un padre de familia que era el que sustentaba a toda la familia, pero también el que tomaba decisiones por toda la familia. Podía vender a sus hijos, podía vender a su esposa, podía matarlos inclusive, y no había ningún problema. Si bien eso no se hacía, pero sí se tenía ese modelo de familia. Entonces eso nos ayuda a comprender muy bien, por ejemplo, lo que dice Efesios capítulo 5, cuando habla del sometimiento justamente al padre de familia, que se sometieran al esposo. Y también el ejemplo contracultural de que los esposos amaran a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, por ejemplo, en Efesios 5. Este modelo era un modelo tomado de la cultura romana y un modelo que era propio de la organización de las familias. Recuerden también, y esto también lo dice Pablo Deiros en su libro Iglesia Celular, que la primera iglesia y las primeras formaciones de iglesia no solamente estuvieron en el templo y en Jerusalén, sino que después de la persecución y sobre todo también en el movimiento paulino de implantar iglesias, también lo hicieron en las casas. Y los modelos en las casas fueron también una forma en donde la iglesia se reprodujo y donde la iglesia justamente evangelizó como algo establecido, como podríamos decirlo, como su estrategia a la hora de evangelizar. Y las casas que se tenían en cuenta eran las casas con este tipo de cultura grecorromana. Así que es para tenerlo en cuenta. Es interesante que estos dos modelos, el modelo oikos de la cultura grecorromana y el modelo de sinagoga con la estructura de ancianos de la iglesia de Jerusalén, eran dos modelos bien marcados al momento de organizar la iglesia. Eran dos modelos bien marcados al momento de organizar la iglesia. Durante las décadas siguientes a la resurrección del Señor, la iglesia siguió experimentando la evolución natural en la organización, de la que el apóstol Pablo fue un verdadero ideólogo, según los desarrollos teológicos que nos ha dejado en Primera de Corintios o en Romanos. Se puede calificar este fenómeno natural, junto con Dana, como el crecimiento gradual de la conciencia eclesiástica, debido al sentido místico de sociabilidad, la idea de comunidad corporativa y la dirección del Espíritu Santo presente en la comunidad. Aparentemente Pablo dotó a la iglesia gentil de una teología orgánica, coherente, pero de poca confianza en la burocracia característica de la iglesia judeocristiana. Es decir, Pablo fue un ideólogo de la eclesiología en el mundo gentil y con una teología orgánica, es decir, más dinámica, y con una cierta desconfianza hacia la burocracia que por ahí representaba más la iglesia judeocristiana. Este es un primer pantallazo como para ver nosotros la iglesia en el Nuevo Testamento o los modelos de estructuración de iglesia en el Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a ver la transición del primer siglo al segundo siglo. Esto lo vamos a hacer a vuelo de pájaro como para tener un panorama y como para plantear algunas cosas. En la mitad del siglo segundo se produjo un movimiento parasitario en las comunidades cristianas, que es el gnosticismo. El gnosticismo. El gnosticismo es un movimiento que hacía énfasis en la gnosis. La gnosis era un tipo de conocimiento elevado para poder llegar a adquirir la verdad espiritual. Era de clara influencia helénica y presumía la necesidad de un conocimiento espiritual elevado para alcanzar una relación con el Creador. De modo que la teoría del pensamiento único en la iglesia de los primeros siglos no goza de suficiente
crédito en el ámbito del estudio de la Iglesia. Dice un autor, Paul Johnson: antes de la última mitad del tercer siglo es inexacto hablar de una doctrina cristiana imperante. Hasta donde podemos juzgar, hacia el final del primer siglo y virtualmente durante el segundo, la mayor parte de los cristianos creían en variaciones de cristianismo gnóstico o pertenecían a sectas de renacidos, revitalizados, agrupados alrededor de carismáticos, de líderes carismáticos. Es decir, que en los siglos primero y los siglos segundos no hay todavía una unidad armónica de lo que era el cristianismo, sino que había varios cristianismos, varias concepciones de cómo se consideraba el cristianismo. Y esta era un poco la perspectiva que se tenía. El personaje principal del siglo III fue Cipriano, a quien se le debe el concepto de que no existe salvación fuera de la Iglesia y que la Iglesia no existe sin el obispo. Él decía: no puede tener a Dios por padre quien no tenga la Iglesia por madre. Y la Iglesia está donde está el obispo. Este modelo, a partir ya del siglo III, con Cipriano más claramente y enfático, ustedes lo pueden encontrar al desarrollo de cómo se fue dando esto en el libro Historia de la Iglesia Primitiva que les mandé. Ahí narra justamente cómo se empezó a organizar primero con obispos, ancianos y diáconos de una manera más dinámica y horizontal, y cómo después eso fue llevando, a medida que la iglesia se multiplicaba, a una manera más jerárquica y piramidal. De manera que hasta se estableció el obispo metropolitano, por ejemplo. Entonces, lo pueden ver a ese desarrollo, lo tienen en los primeros capítulos de la historia de la iglesia primitiva. En su modelo de iglesia, todo obispo era de igual poder que el resto de los obispos. Pero el problema futuro de la jerarquización de la iglesia fue que las personas quedaban atadas a la clerecía para su salvación, porque el obispo era quien tenía poder de perdonar pecados posteriores al bautismo. Esta manera, esta forma de considerarla de Cipriano, fue discutida y debatida por Tertuliano, quien se encargó de objetar esta idea. Nadie, en algún sentido, podía salvarse directamente, al menos no según el modelo de la teología paulina. No había una salvación directa, sino que el obispo empezó a ser fundamental para la idea de salvación dentro de la iglesia. A poco de iniciarse la historia del cristianismo, estamos hablando en los primeros 3 siglos, asistimos a un hecho que debe ser analizado a la luz de su propio tiempo. Por ahora lo denominaremos a este fenómeno con las siguientes palabras. Este hecho, que empezó en los inicios del cristianismo, se dieron 3 conceptos claves. Hubo un eclesiasticismo, un sacramentalismo y un sacerdotalismo. Eclesiasticismo, sacramentalismo y sacerdotalismo. Empezó a apuntarse hacia estos 3 conceptos. ¿Qué quieren decir estos 3 conceptos? Eclesiasticismo, es decir, la tendencia a suponer que la iglesia es necesaria y condicionante para la salvación del individuo. La iglesia es necesaria y condicionante para la salvación del individuo. Ese es un eclesiasticismo y nosotros lo vimos. Nosotros lo vimos cuando hicimos la separación entre iglesia y reino.